para que juntos podamos continuar con nuestro, ¿qué? Ascenso hacia Dios. En el sentido de, como dije anoche, no solamente ir avanzando en el entendimiento de estos salmos de ascenso gradual, como se les denomina, sino también ascender en relación a nuestro crecimiento con el Señor, entendiendo mejor su palabra y a la vez aplicándola. No solo un entendimiento intelectual, sino un entendimiento que toca el corazón y nuestra vida. Salmo 126, y esperaría, quisiera, me gustaría, ¿de qué otra forma podría ponerlo? Me encantaría, estaría pero gozoso de que cada quien tuviese en su mano una copia de la Biblia. Esto, hermanos, gracias a Dios por la tecnología, pero muchas veces eso nos desacostumbra a buscar en el lugar apropiado lo que el Señor ha dejado para nosotros. Y además de una copia de la Biblia, me encantaría que tuvieran también un bolígrafo, un marcador para hacer alguna notación que en el futuro nos sirva a medida que repasamos lo que el Señor nos enseña. Bien, Salmo 126. En un país donde hubo una larga guerra civil, y esto en el siglo XIX, hace muchos años, había un río que prácticamente separaba los dos bandos del país, unos a un lado, los otros a otro lado. Y obviamente en la orilla de de ese río, las dos orillas, un lado estaba un ejército y en otro lado estaba el otro ejército, pero también les acompañaba una banda marcial, una banda militar. Y sucedía que cuando no estaban disparándose, una banda tocaba una melodía que identificaba a esa región del país y la otra respondía tocando melodía que identificaba a esa parte del país. Pero en una ocasión, una de las bandas comenzó a tocar una melodía cuyo nombre es Hogar, Dulce Hogar. Y lo que sucedió es que la banda del otro bando se unió. El punto de contacto que hubo en ese momento era ese precisamente, hogar, dulce hogar. Todos los que ahí estaban, obviamente, no querían necesariamente estar peleando, haciendo batalla, querían regresar a su casa. Ese es el mejor lugar donde estar. Cuando hemos estado ausentes de la casa por un largo tiempo, añoramos, deseamos regresar a casa. En esta ocasión nosotros hemos estado ausentes hasta ahora 3 semanas de casa. Cuando ya sea el tiempo de regresar van a ser 4 semanas. Ha habido ocasiones cuando hemos estado ausentes más tiempo. En una ocasión, recuerdo, estuvimos ausentes como 7 meses de casa. Y ya cuando han pasado 2, 3, 4 semanas, comenzamos a pensar de que quisiéramos regresar. En cierto aspecto, esa fue la situación de los que
se describen en el Salmo 126. Personas que habían estado ausentes de casa, no 6, 7, 8, 10, 12 meses o 10, 12, 15, 30 años. Estamos hablando de personas que habían estado ausentes de su lugar, de su territorio, de sus casas por 70 años. Estamos refiriéndonos obviamente a las personas que habían sido cautivas en Babilonia por ese largo tiempo. Y ahora se da un testimonio de lo que sucedió y el sentir que mientras estaban ausentes, ellos tenían. Vamos a leer el Salmo. Salmo 126. Cuando Yahweh, cuando Jehová, cuando el Señor hizo, noten, volver a los cautivos de Sión. Éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de un grito de júbilo. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estamos gozosos. Haz volver, Yahweh, a nuestros cautivos, como corrientes en el Negev. Los que siembran con lágrimas, y aquí van a ver una diferencia de lo que voy a leer y lo que tienen en sus bosquejos, de lo que encuentran en, por decirlo, Reina Valera. Los que siembran con lágrimas, que con un grito de júbilo cieguen. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, que en verdad vuelva con grito de alegría, trayendo sus gavillas. Como podrán ustedes observar en lo que leímos, el tema que domina estos pocos versículos es ese tema de gozo. Noten en el versículo 2, habla de risa y luego habla de un grito de júbilo. En el versículo 3 estamos gozosos. En el versículo 5, una vez más, un grito de júbilo. Y en el versículo 6 menciona alegría. Claramente el tema es gozo, alegría, contentamiento, satisfacción por el hecho de haber regresado a casa después de una larga ausencia. Los temas o puntos principales que derivamos para aplicar a nuestra vida. Antes de eso, leamos lo que acostumbramos para que podamos tener orientación en lo que vamos a estar estudiando. El resumen que hemos puesto, el resumen de este salmo. Regresar a Sión fue como un milagro, algo que fue de gran gozo para los que regresaron, y además otros pueblos reconocieron la obra de Yahweh entre los cautivos. Al regocijo se agregó una oración por la restauración total, esperando que las dificultades al restablecerse en la tierra cambiaran al gozo de una abundante bendición. Porque no solo comienza con la idea y predomina el tema de gozo, sino que hay ahí una oración para algo mejor todavía. Ahora, aplicación para nosotros. El milagro de la restauración espiritual debe producir gozo y también oración para que otros experimenten ese gozo y que las dificultades en sembrar el mensaje resulten en el gozo de abundante cosecha. El primer
punto de aplicación para nosotros. Versículos 1 y el 2, la primera parte. El milagro de ser librados del pecado por el Señor debe producir gran gozo. Cuando los habitantes de Jerusalén y de Judea fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios ya se los había anunciado por muchos años antes, por medio del profeta Jeremías y otros, diciéndoles que el destierro duraría 70 años. Eso lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 10 al 14. El Señor les anunció que duraría 70 años esa ausencia de Jerusalén y de Judea. Casi 2 décadas antes de la destrucción de Jerusalén, y esto espero que algunos de ustedes por lo menos se acuerden, porque la última vez que estuvimos juntos estudiando la palabra, ¿se acuerdan qué fue lo que estudiamos? No tenga miedo ser el primero. A ver, ¿qué estudiamos? La última vez, no, la última vez. No, eso fue la primera vez. El libro de Daniel. Daniel fue lo último que estudiamos juntos, ¿verdad? Bien, casi 2 décadas antes de la destrucción de Jerusalén, el profeta Daniel, siendo apenas un muchacho, un adolescente, fue llevado cautivo. Eso fue el año 605 antes de Cristo. Cuando muchos años habían pasado y él ya estaba bastante avanzado en años, él, y eso lo encontramos en el capítulo 9 de Daniel, él leyó lo que el profeta Jeremías había anunciado, que iban a ser 70 años. Y él se dio cuenta que ya se aproximaban los 70 años para que el cautiverio se terminara. Entonces él oró diciendo: Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Estando él ahí en Babilonia, pensando en el santuario desolado en Jerusalén: Dios mío, escucha, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. No por nuestros propios méritos te suplicamos, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, perdona, atiende y actúa, no tardes, por amor de ti mismo. Como Daniel oraba, seguramente habrían otros orando por el retorno y la bendición, confiando que se realizaran. La promesa del retorno comenzó a cumplirse en el reinado de Ciro, Ciro de Persia. Ellos fueron llevados a Babilonia precisamente por los babilonios. Pero, capítulo 5 de Daniel, año 539, una coalición de medos y de persas, mientras Belsasar estaba teniendo un gran festín, esa coalición de medos y de persas entraron y esa misma noche el imperio babilónico cayó y los persas tomaron control de la situación y vinieron a ser quienes tuvieron el poderío sobre toda esa región, y aún el imperio persa se extendió más que el imperio babilonio. Pero en ese primer año, Ciro, el rey de Persia, dio permiso para que los judíos que estaban cautivos en Babilonia ahora pudiesen regresar a su lugar, a Judea.
Y el Salmo 126 es, como dije, una declaración del sentir de los que, habiendo estado cautivos en Babilonia y ausentes de su tierra en Judea, ahora experimentaran el gozo de regresar a su lugar natal y de sus ancestros. Y por eso es que leemos, cuando Yahweh hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Y ahí hemos puesto en sus bosquejos una traducción alterna. Sucede, como en todo otro lenguaje, sucede en hebreo que hay palabras que pueden tener un significado u otro, dependiendo del contexto. Y aquí esta palabra traducida a soñar también puede indicar, puede tener el significado de ser restablecido de algo, de alguna enfermedad. Y por eso es que hemos puesto como una traducción alterna, o como los que sueñan o como los que son restablecidos de enfermedad. Pero cualquiera de las dos cosas que sean, la cosa es que están siendo restaurados. Ya restaurados del lugar donde estaban y que habían soñado, o bien que consideran que como que si hubieran estado enfermos, ahora han sido recuperados, restaurados a su salud. Dice ahí, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de un grito de júbilo. Esto era algo que se deseaba, que era casi imposible que sucediera. Imagínense ustedes, después de estar, digamos, 35 años como cautivo, ausente del lugar donde nacieron y donde tenían su hogar, su familia, y han dejado todo ahí. ¿Qué esperanza podría haber? Y por eso es que dice que era como que si hubieran estado soñando el hecho ahora de poder regresar. Muchos habremos tenido una experiencia así. Creo que hay muchos sueños que pasan por nuestra mente, sueños con los ojos abiertos, ¿no? Tenemos los ojos abiertos, no estamos acostados y dormidos y soñando algo, sino que mientras andamos ambulando por ahí o pensando en una cosa u otra, estamos soñando de algo que quisiéramos tener, pero es solo un sueño. Y de todos esos sueños que pasan por nuestra mente, quizás alguno se lleve a cabo y, yo soñaba con tal cosa y ahora se llevó a cabo. Prácticamente así habría sido la situación para ellos. Así como se sintieron los que retornaron a Judea, con un sueño realizado o con la salud restablecida, para algunos el sentir en el que se encontraban mientras estaban en Babilonia se expresa también en el Salmo 137. Y voy a pedir que abran sus Biblias ahí, una página nada más, una o dos páginas, al Salmo 137, porque esto refleja lo que sentían mientras todavía estaban en Babilonia, mientras todavía estaban cautivos. Y ya hemos hecho referencia anteriormente, particularmente con referencia a nuestro estudio en Daniel. No, específicamente con referencia a nuestro estudio en Abdías, uno de los profetas menores, el más chiquito de los profetas, chiquito en términos de las palabras que encontramos ahí en su profecía. Pero esto es lo que dice el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones.
Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor, de Yahweh, de Jehová, en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, y ahí en el versículo 7 es cuando la referencia a Días, porque habla de Edom, pero en todo caso, quedémonos ahí hasta el versículo 6. Ese era el sentir de ellos mientras estaban en Babilonia. No había gozo, no había manera de que pudiesen entonar algunas de las canciones que identificaban a Judea, a Judá, a Jerusalén. No, porque había tristeza. Añoraban por aquel lugar. Y ese era el sentir de ellos en ese tiempo. Pero ahora, en el Salmo 126, están hablando de lo que para ellos les pareció solamente un sueño, pero que se llevó a cabo, fue realidad. Están de regreso en el lugar donde habían nacido, donde habían tenido su hogar, donde habían dejado tierra y todo lo demás para ir cautivos. De entrada, el Salmo atribuye el retorno de los cautivos, noten ustedes, a la actividad de Dios. Noten cómo dice, cuando el Señor, cuando Jehová, cuando Yahweh hizo volver a los cautivos. Ahora, esa actividad de liberación, de salvación, tenía que ver, como ya lo hemos mencionado particularmente en esta semana que hemos estado estudiando estos salmos, tenía que ver mayormente con situaciones físicas. Es decir, ellos estaban como cautivos en un país extraño y ahora físicamente estaban de regreso en el lugar propio, en su lugar natal. El aspecto espiritual referente a la eternidad, como nosotros lo entendemos, en la mayoría de los casos estaba ausente. Pero para el que plenamente confiaba en Yahweh, estar de regreso en la tierra de la promesa, en cierta forma, digo en cierta forma, era equivalente a lo que para nosotros es la certeza de vida eterna en su presencia. Para ellos el anhelo era estar en la tierra de la promesa, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, para estar ahí por una eternidad. Como dijimos anoche, cuando hablamos de eternidad en ese contexto, hablamos de continuidad, muchos años, generación tras generación. Pero para nosotros, la idea de liberación, de salvación, tiene que ver mayormente no con un lugar en particular, sino que tiene que ver más bien con una promesa de vida eterna, comenzando con la certeza del perdón de pecados, que nos permite entonces tener la seguridad de vida eterna. Una vez que el Señor Jesucristo vino, que murió y resucitó, el entendimiento de la salvación, de la liberación, tomó un sentido más amplio, un sentido que va más allá de lo físico a lo espiritual, y redujo el énfasis de lo físico que había predominado en el Antiguo Testamento. No solo eso, se extendió de un entendimiento mayormente nacional, en el sentido de Israel como nación, como pueblo, se extendió a tener un alcance a nivel universal,
porque ya no estaba el Señor tratando, ya no está el Señor tratando exclusivamente con Israel como nación, sino que está tratando con todo el mundo. Uno de nuestros versículos favoritos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ya no solo Israel, está hablando de el mundo. De manera que hay una ampliación con la venida del Señor Jesucristo. El perdón y liberación de pecados en el Nuevo Testamento se entiende no solo necesario para comunión con Dios ahora, sino que aceptación delante de Él por la eternidad. Cautiverio o esclavitud ya no es en términos de estar sujetos a un poderío extranjero, fuera del lugar designado por Dios para bendición, sino libertad de la esclavitud, del pecado, de nuestra propia voluntad y de los acechos del enemigo de Dios. Y de ese cautiverio los seres humanos hoy necesitan ser librados. El Señor Jesús dijo en Juan 8, en verdad os digo que todo el que comete pecado es que esclavo del pecado. Y por eso pasa a decir, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Hay aquí entre nosotros alguien que haya recibido ese beneficio? Claro que sí, espero que sí. Doy sentado que ese es el caso. Pablo escribió a Tito, nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, y ahí está el contraste, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y a los colosenses, en Colosenses 1, 12 y 13, Pablo les recuerda, el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Una vez más, pregunto, ¿hay aquí entre nosotros alguien que haya recibido ese beneficio? Si hemos recibido esa liberación de la esclavitud, del pecado, del dominio de las tinieblas, ¿hay en nosotros gozo, júbilo? ¿Nos regocijamos en la salvación que hemos recibido? Como aquellos que habían sido cautivos y esclavos en Babilonia, ahora siendo liberados y estando de regreso en la tierra de la promesa, expresaron gozo, alegría, risa y una mayor esperanza. Como los que sufrieron la separación de la tierra de la promesa con el cautiverio de Babilonia. Digo, separación de la tierra de la promesa, estaban en ella, ahora fueron separados, llevados cautivos a Babilonia, como ellos sufrieron esa separación, pero que al regresar se llenaron de júbilo con el beneficio de estar en el lugar de bendición. Entendamos, hermanos, cuán terrible es la separación que el pecado interpone entre nosotros y Dios, con el prospecto de perdición eterna.
pero que todo cambia de las tinieblas a la luz, de perdición a salvación eterna, del dominio de Satanás al poder de Dios, de una vida desorientada a una dirigida por el Espíritu Santo. Si no hemos logrado entender lo que esa separación significa, entonces nuestra vida cristiana carece del gozo que demuestre lo que la salvación significa. Es difícil tener un entendimiento apropiado de algo sin físicamente en carne propia haber experimentado las limitaciones y el sufrimiento que tal cosa ocasiona. Imaginémonos estar exiliados del país por varias décadas, habiendo tenido que dejar todo, casa, posesiones, habiendo visto la destrucción de nuestra ciudad, la muerte de amigos y familiares, ser llevado en contra de nuestra voluntad a un lugar donde las costumbres y tradiciones son diferentes, donde se adora a otro dios o dioses. La imaginación en realidad no es lo suficientemente vívida como para entender en carne propia, en términos certeros y totales, esa separación y lo que significaría volver al lugar de donde salimos años después. Y el hecho de que esa separación que el pecado produce concierne lo espiritual y no lo físico, que es lo que mayormente, lo físico es lo que mayormente experimentamos en nuestra existencia ahora. Entonces, eso limita nuestro entendimiento. Y sin embargo, sentimos, reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Y podemos percibir, tener, por muy pequeña que sea, una idea, un conocimiento de lo que significa haber sido liberados del pecado. Y siendo así, entonces, demostremos ese gozo, que haya verdadera alegría y agradecimiento. Pablo le dice a los efesios, en Efesios 2, versículo 11, dice, recordad, comienza diciendo, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, recordad que estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Y lo resume eso diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Y muchas veces no consideramos tal cosa. Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que es ahora. Y luego Pablo pasa a decir, una vez más, ese contraste, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Creo que esto de lejanos, estar lejos de algo, es algo que podemos entender. Hay algo que quisiéramos alcanzar, pero está muy lejos y nos estiramos y tratamos por todos los medios de agarrarlo. Hasta usamos una escoba para acercarlo. Pero no podemos. Qué difícil es estar alejado de algo que nos habrá de favorecer, pero no poder alcanzarlo. Bueno, el Señor Jesús nos ha hecho cercanos a Él y a lo que Él ofrece. ¿Acaso no es esa una razón para estar contentos, estar gozosos? Ese fue el sentir de aquellos que regresaron a Jerusalén en aquella ocasión.
El milagro de ser librado del pecado por el Señor debe producir en nosotros gozo. En la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 del Salmo 126, derivamos este otro principio. Nuestro gozo y reconocimiento del milagro testifica de la obra del Señor en nosotros. Entonces, dice el versículo 2, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de un grito de júbilo. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Y luego ahora ellos dicen, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros y el resultado, estamos gozosos. Gentes de otras naciones, tanto de los que estaban en Babilonia y que eran de otras naciones, como en otras regiones alrededor de Judea, al enterarse del decreto de Ciro que permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, a Judea, muchos de ellos reconocieron lo extraordinario y a la vez milagroso para un pueblo que, habiendo sido expulsado de su territorio décadas antes, ahora regresaba para reanudar su identificación con la tierra que se daba por perdida. Era imposible no reconocer en el retorno la conexión del pueblo judío con la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén como su centro político y religioso. En ese tiempo, por más ya de 400 años, fue desde el tiempo que David conquistó a Jerusalén, esa ciudad jebusita, allá por el año 1000 antes de Cristo, y ahora estábamos y ahora, al momento del cautiverio, en el 681, estamos hablando de más de 300 años. Y ahora que había terminado el cautiverio, ya casi 400 años, había esa identificación de Jerusalén con el pueblo judío. Era prácticamente imposible evitar reconocer que había intervenido algo milagroso, algo que va más allá de la voluntad humana. Era ese Dios que los otros pueblos reconocieron como hacedor de las grandes cosas con Israel. Si gente de otras naciones reconoció la obra de Dios a favor del pueblo de Israel, al pueblo de Judá en ese tiempo, los mismos judíos no podían ignorar el milagro. Y es así como el escritor del Salmo reafirma en el versículo 3, una vez más, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Y la reacción es una declaración que explica la risa y los gritos del versículo 2. Estamos gozosos. Ahora, esa risa no es una risa frívola, no habla aquí de algo que nosotros por lo general expresamos y de la forma en que reaccionamos cuando una broma, un chiste se dice. No, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver más con el hecho de la expresión del gozo. ¿Ha estado usted alguna vez tan gozoso que hasta le ataca la risa, pero gozoso por algo bueno que ha sucedido y no porque es que ha escuchado algún chiste? Esa es la intención del pasaje. Los que hoy hemos creído en el Evangelio, confiamos en que la muerte de Cristo como nuestro sustituto, que los pecados que nos separaban del Padre han sido perdonados y que hemos sido aceptos delante de Él. Confiamos que ya se nos ha adjudicado la vida eterna, cuya realidad comenzaremos
a experimentar al momento de pasar a la eternidad. Estas verdades deben hacernos sentir gozosos. A los romanos, Pablo les dice, el Dios de la esperanza, Romanos 15:13, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y a los Colosenses, capítulo 1, versículos 10 y 12, 10 al 12, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Ahora, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Habría gozo en los colosenses al dar gracias a Dios Padre por haberles hecho partícipe de su maravillosa herencia. Esa participación y el gozo que produce daría lugar a un andar, a un comportamiento, a una conducta que es digna del Señor y un testimonio de las grandes cosas que Él hace en los que creen. ¿Acaso no ha hecho grandes cosas con nosotros el Señor en Cristo? ¿Es nuestro gozo evidente? Que sea eso un testimonio de la obra del Señor en nosotros. En tercer lugar, versículo 4. Oremos para que muchos otros también experimenten esa liberación. Una vez más, cuando Yahweh hizo, y ahí la actividad divina nuevamente, comenzando una vez más con el versículo 1. Este es un salmo tan corto que podemos con facilidad leerlo una y otra vez. Cuando Yahweh hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan o como son los restaurados de salud. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de un grito de júbilo. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros, estamos gozosos. Ahora, versículo 4. Noten, haz volver. Primero dijo, se estableció el hecho, se declaró lo que el Señor ya había hecho. Yahweh hizo volver a los cautivos de Sión. Y esto sucedió. Ahora, en el versículo 4 comienza una oración. Haz volver, Yahweh, a nuestros cautivos, como corrientes en el Negev. El número de exiliados que regresaron a Babilonia, de Babilonia a Judá, fue relativamente poco. Según lo que encontramos en Esdras capítulo 2, versículos 64 y 65, los que regresaron con Zorobabel en el primer retorno, cuando Ciro autorizó que podían regresar, fue menos de 50,000 personas. Habían muchos más que quedaban en Babilonia. Un poco después, bajo Esdras, el segundo retorno, eso fue mucho menos aún. Se habla de 1,500 hombres con sus familias. Si tenían esposa y tenía hijos, tal vez un total de 5,000 personas. De manera que el número de personas que habían regresado era relativamente poquísimo en relación a los que quedaban. El salmista, reconociendo que muchos exiliados se habían quedado en Babilonia, expresa ahora en este versículo 4 una oración para que, como el Señor ocasionó el retorno de algunos, que también lo haga con otros.
Una vez más, notar, él hizo volver en el versículo 1, ya él lo realizó, y ahora en el versículo 4, haz volver. Repite lo que ya hiciste, una oración. Y en ambos casos es el Señor quien ejecuta la acción. El salmista pide que los que regresen sean muchos. Él desea que muchos otros también vean la necesidad de ser librados del cautiverio, que no se queden satisfechos con lo que han logrado establecer donde están allí en Babilonia. Muchos pues ya habían construido casas, habían tenido familias, habían establecido negocios, ya su nueva vida, por decirlo así, en Babilonia estaba establecida. Pero las bendiciones que el Señor había prometido para Israel eran ¿dónde? En la tierra de la promesa. Y los que ya habían regresado sabían que era necesario que el resto o una gran mayoría o un mayor número regresase también para que participaran en las bendiciones que el Señor había prometido para ellos allí en la tierra de la promesa. Noten cómo describe poéticamente, hace una comparación en esta oración en cuanto a lo que desea que suceda. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes, como los literalmente como los arroyos en el Negev. La Reina Valera dice Negev, Negev. Bien, bueno, es una comparación. Arroyos aquí es literalmente canales, canales. Se refiere a surcos o cauces secos. Y la palabra Negev literalmente significa sur. El Negev es la parte sur de el área de Israel. Es una árida mayormente árida. Y por derivación muchas veces se usa en el sentido de desierto, ya que, como dije, el sur de Judea es prácticamente un lugar desierto. Pero sucede, en la época lluviosa, el agua que baja de las montañas llena esos canales y los convierte en fuertes torrentes capaces de desbordarse y arrastrar lo que esté a su paso. Tuvimos y vimos nosotros algo similar en la parte norte de Chile, el desierto de Atacama. Ese es un lugar donde muy raramente llueve, pero cuando llueve, llueve. Y hace varios años, quizás hace unos 10 años, hubo un gran torrente, un aluvión que se dejó venir de las montañas y arrasó con todo. Vimos ahí cuando pasamos camiones dados vuelta, toda clase de destrucción. Pero también vimos lo que llaman allí en Chile, en esa parte, el desierto florido. Muchas flores como resultado de toda esa agua que había pasado. Pues ahora el salmista pide que el Señor haga volver a esos cautivos que han quedado en Babilonia como los arroyos en el Negev. Que sea algo abundante, un gran arrastre de agua que va trayendo muchas cosas. Y eso es lo que él desea, que la oración del salmista es porque
Él, es decir, el Señor, ocasione que torrentes de exiliados acudan en su regreso a la tierra de Judá. Y esto obviamente implica que él, es decir, la persona que está orando, la persona que está escribiendo el salmo, es alguien que confía en el Señor, confía en que Él bendecirá a su pueblo en el lugar donde Él lo había prometido y que desea que otros sean beneficiados. La aplicación para nosotros hoy día creo que es clara. Creemos que el Señor ha hecho algo grande en nuestras vidas al salvarnos, al perdonar nuestros pecados, salvarnos y darnos la promesa, la certera promesa de la vida eterna. Algo que solo Él puede realizar. Nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha perdonado y nos ha concedido, como dije, vida eterna. Eso, cuando reconocimos nuestra condición de pecado, nos arrepentimos y depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para favorecernos y hacernos aceptos al Padre. Pero hay multitudes que permanecen en la esclavitud del pecado y bajo el poder del acecho de Satanás. Si deseamos que como nosotros reciban liberación y sean acreedores a las bendiciones que Dios ha prometido en Cristo, ¿acaso no debemos orar que el Señor haga la obra en ellos? Y ya sea que Él envíe un torrente de convertidos o bien uno a uno, pero que oremos para que muchos otros también experimenten esa liberación. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, orad por nosotros que la palabra del Señor se extienda rápidamente. ¿Y cuál habría sido el propósito de que la palabra del Señor se extendiera rápidamente? Obviamente que llegara entonces a los corazones y mentes de muchas personas que habrían de ser convertidas. Pablo dice a los tesalonicenses que se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con vosotros. Como la palabra hizo efecto en vosotros, oh tesalonicenses, orad para que esta continúe extendiéndose y tenga efecto en otras personas. Y en los versículos 5 y 6 tenemos el último principio de este salmo, y es que aunque con dificultades, en oración, perseveremos en la labor esperando resultados de gran gozo. Los versículos 5 y 6 dicen, y como mencionábamos al momento de leer inicialmente este salmo, hemos hecho un cambio en la traducción que por lo general tenemos tanto en la Biblia de las Américas como también en Reina Valera. Pero esta es la traducción que tengo. Antes de todo, mencionamos en el capítulo 4, en el versículo 4, que este es el comienzo de una oración. Haz volver, Yahweh, a nuestros cautivos como corrientes en el Negev. Y creo que los versículos 5 y 6 continúan la oración. Él continúa orando. Los mismos judíos no podían negar que el retorno a la tierra era obra del Señor y asintieron, como ya leímos, diciendo, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estamos gozosos, estamos alegres. Pero sabiendo que eran pocos los que regresaron, que muchos otros deberían experimentar el gozo en la tierra con el prospecto de bendición, ahora ora el salmista para que ese
torrente se realice. Continúa en el versículo 5 diciendo, los que siembran con lágrimas, y luego la segunda parte la considero como una oración. Los que siembran con lágrimas, que con grito de júbilo sieguen. En otras palabras, que hayan resultados. La obra divina causó gran gozo, pero la alegría de estar en la tierra de la promesa ahora confrontaría la realidad de restablecerse, de reconstruir, de comenzar una nueva vida. Ellos reconocieron que debería de hacerse con la provisión divina. El cautiverio había finalizado en términos de ser libres, ya no estar bajo el poder de los babilonios. Pero, el total de la bendición y gozo se habría de manifestar en la tierra, como dije, con un mayor número de exiliados, con la abundante provisión ya en la tierra y con la evidencia de la presencia de el Señor una vez que el templo fuese reconstruido, algo que hicieron. El templo se reconstruyó durante tiempos de Ageo y Zacarías. Ahora, la aridez en Judea, sin que la tierra se cultivara por tantos años, eso hizo el trabajo agrícola extremadamente arduo para los pocos que habrían regresado. Según el Señor contestara la oración de que más y más regresaran, para ellos también la tarea de replantar, de alistar la tierra y poder tener lo necesario para vivir. Recordemos, básicamente un país agrícola, una región agrícola, para poder tener lo necesario, para ellos la tarea sería ardua, difícil. Y en su oración, en los versículos 5 y 6, el salmista solicita que la dificultad con la que ahora hacían el trabajo resultara en gozo con una cosecha abundante. Los que siembran con lágrimas, con dificultad, con el ardor del sol por largas horas, los que hacen ese trabajo. Entonces, él pide que con un grito de júbilo sieguen. En otras palabras, que al momento de segar, al momento de hacer la cosecha, que puedan gritar de júbilo, gozosos, porque habrán tenido una cosecha abundante, apropiada, correcta. Y por eso continúa y dice en la segunda parte, el que va y llorando lleva la semilla de la siembra. Una vez más, él está trabajando, sembrando, llevando la semilla, pero con mucha dificultad. Que en verdad vuelva, que a su regreso, él vuelva con un grito de júbilo, trayendo sus gavillas. Una vez más, que la cosecha sea abundante, que sea suficiente para suplir las necesidades de los que ya han regresado y de los que el salmista ora que el Señor continúe trayendo. Entonces, que la bendición que él ha prometido en la tierra se realice para ellos. El gozo inicial del regreso a la tierra aumentaría con la provisión divina del sostén diario para una comunidad mayormente restaurada a Judea. La labor sería ardua, difícil, quizás hasta frustrante en algunas ocasiones. Habría necesidad de dedicación. Los métodos y recursos para el trabajo agrícola en ese tiempo
causarían gran cansancio y hasta lágrimas. Sin embargo, era necesario persistir. No podían darse por vencidos y decidir regresar a Babilonia. No, porque era allí, en ese lugar, en la tierra de la promesa, donde el Señor había dicho que los bendeciría. Los versículos 5 y 6 entonces mencionan la actividad de sembrar, de llevar la semilla, acompañado de lágrimas y de lloro. No solo era de trabajar, sino que hacerlo en medio de dificultades que les harían derramar lágrimas. Pero lo harían orando y confiando que el resultado les haría lanzar gritos de júbilo. El salmo comienza con júbilo, ocasionado por el regreso, por el retorno inicial a la tierra, y termina orando y esperando que habrá un júbilo futuro con la bendición del Señor, con una respuesta a la oración. Ahora, como los exiliados ya de regreso en Judea oraban, confiando en la respuesta y bendición del Señor, ¿acaso no tenemos también nosotros una labor? Ellos, con el propósito de tener el sostén diario y necesario en el lugar a donde habían regresado y a donde otros el Señor traería, esperando que también fuesen bendecidos. Nosotros, ya favorecidos con la libertad que Cristo nos ha dado, también ocupémonos en la labor de sembrar ese mensaje de liberación del pecado. En una de las parábolas mejor conocidas que el Señor Jesucristo explicó y enseñó, Él dice que el sembrador siembra la palabra. Esa palabra cae junto al camino, donde unos la oyen, pero Satanás se la lleva. También cae en pedregales y ahí algunos la reciben con gozo, pero como sin raíz, por ser en pedregales, la aflicción, la persecución les hace tropezar y caen. Otra cae entre espinos y ahí también algunos la oyen, pero las preocupaciones, el engaño de las riquezas y deseos de demás cosas ahogan la palabra y se vuelve estéril. Sin embargo, hay semilla que cae en buena tierra. Allí la aceptan y dan abundante fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. Eso los exiliados retornados deseaban que sucediera. Que al salir ellos a sembrar, el Señor bendijera de tal manera que tuvieran lo suficiente, experimentando todos los que ahí estaban la bendición del Señor. Pero hermanos, no hay cosecha si no hay siembra. Pablo habló de plantar y regar. Y dice que es Dios quien da el crecimiento. Primera de Corintios 3. Pero no hay crecimiento sin regar. Y el Señor no va a, pues, los encargados de regar no lo harán si no hay que regar. Y no habrá que regar si no hay siembra. En Hechos 6:7 leemos que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos, aún de los sacerdotes que se habían opuesto al Señor, ahora los sacerdotes obedecían a la fe.
Francamente, no planeé, no fue mi pensar que al momento que estaría enseñando este salmo, con esta oración con la cual termina, sería el momento cuando esta congregación, esta iglesia local, está en el proceso, podríamos decir, de una transición. En realidad, ustedes han estado en una transición ya por algún tiempo, desde que se vinieron de donde estaban a donde ahora están, y luego el comienzo de esta construcción. Esta mañana tuve la oportunidad de ir con Orlando y con el pastor Julio para ver algo de la construcción y tener un mejor entendimiento de qué es lo que se está planeando. Me decía el pastor, me explicaba dónde va a estar el púlpito y dónde va a estar la gente y todo. Y me hablaba de más de capacidad para más de 1,000 personas. ¿Será posible? Hay que sembrar, porque sin siembra no hay cosecha. El Señor está dando una oportunidad a esta congregación para que cuando el momento llegue, y no estoy diciendo que de pronto se inaugura en enero del 27 y que ya en febrero del 27 el lugar va a estar abarrotado. No, pero sí se puede orar para que el Señor, ya sea con torrentes como del Negev, comience a traer esas personas que necesitan también experimentar la liberación del pecado. O que según el Señor, según su bendición, Él vaya trayendo uno a uno. Una persona, 2 personas, 3 familias que llegan a conocer la verdad del Evangelio y tienen la certeza del perdón de pecados y de vida eterna, para que puedan allí, junto con los que aquí están, crecer y continuar ese ascenso a Dios, creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. Aida y yo hemos orado desde que vinimos aquí la primera vez, hemos orado por la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Pero ahora, con esto que se está acercando, vamos a orar aún más para que el Señor haga un gran milagro, como el salmista oraba por esos torrentes en el Negev, que también Él lo haga en el Chimbo.